En este punto, hasta este punto de la historia, en el libro de Hechos, se ha tratado a la iglesia específicamente de Jerusalén. Aquí vamos a ver un movimiento de Jerusalén a Antioquía. Recuerden, Jerusalén era los judíos, Antioquía representa a los no judíos, a los gentiles. Y ahora cambia el centro de acción. Esta iglesia es una iglesia recién fundada. Si usted lee esos primeros versículos, la iglesia de Antioquía fue fundada por causa de la persecución que tuvieron los cristianos en Jerusalén. Ellos por la persecución salen a diferentes países y entre uno de ellos llegan a esta ciudad de Antioquía y ahí fundan la iglesia. Pero si usted lee el texto bíblico, dice que los judíos se quedaron entre los judíos. Y hubo unas personas, unos creyentes valientes que decidieron predicarle el evangelio a los antioqueños, a los no judíos. Y comenzaron a predicar el evangelio, comenzaron a hablarle las buenas nuevas de salvación, comenzaron a hablarle acerca de Jesucristo y se comenzaron a convertir las personas. Y ahí es que entonces se comienza a fundar esta iglesia llamada Antioquía. Déjenme respirar. Y cuando usted me ve acelerado, hermano, es que toda la semana he estado acelerado. Es que la mente mía está yendo muy rápido y la voz me trata de caer atrás. Entonces déjame desacelerar un poco. Déjeme respirar. Ok. Entonces, hermanos, estos hombres fundan esta iglesia. La iglesia de Jerusalén escucha, oye, hay una iglesia allá, hermanos, que la iglesia está creciendo, hay un avivamiento allá en Antioquía. Entonces envían a Bernabé, el hijo de consolación, para que los guíe, para que los pastoree, para que los ayude a crecer en su fe. Más adelante Bernabé escucha que Pablo está cerca, manda a buscar a Pablo para que también lo siga enseñando en la palabra de Dios. Así que vemos que en la iglesia habían diferentes personas importantes para el cristianismo, para ese cristianismo de ese primer siglo. Es un lugar importante estas personas porque esta iglesia se convierte en un centro misionero. Importante porque este centro misionero no era dirigido hacia los judíos, sino hacia los no judíos, aquellos que no habían conocido de Cristo. Y en la iglesia, cuando usted estudia esos pasajes bíblicos, va a encontrar que habían apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y profetas. Todo usted lo encuentra en el pasaje bíblico. Estaba el apóstol Pablo, Bernabé es apóstol, pastor, había maestros, Pablo era un maestro, había de todo. Los 5 ministerios estaban operando en esa iglesia. Y es tan así que el nombre cristianos surge en el libro de Hechos por primera vez. Y este nombre cristiano se lo pusieron los antioqueños a los seguidores de Jesús. Es una descripción de estas personas. Esto puede ser una descripción o puede ser un sobrenombre. Algunos estudiosos dicen que es un nombre despectivo para decir estos son los cristianos. Y otros dicen que es un nombre descriptivo, que es para describir a estas personas que siguen a ese Jesús. No importa la razón por la que haya surgido este nombre, pero surge por primera vez la palabra cristianos que hoy nos describe a nosotros quiénes somos, ¿verdad? Y nos identifica a quién creemos, que es a Cristo, a Jesús, nuestro Señor. Y es la primera vez que ocurre esta palabra. Ahora bien, ¿qué pasa, pastor, con estos profetas? Usted dijo que iba a hablar de los profetas. Luego entran a la escena un grupo de profetas. Unos profetas que habían descendido de Jerusalén a Antioquía. Un grupo de profetas andaban juntos y descienden a Antioquía. Y uno de ellos, que se llamaba Ágabo, dice la Biblia, puesto en pie por inspiración del Espíritu, anunció que había de venir un gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió en efecto en tiempos del emperador Claudio. Entonces los creyentes de Antioquía decidieron ayudar a los hermanos que vivían en Judea según lo que cada uno pudiera dar. Así lo hicieron por medio de Bernabé y Saulo enviaron una ofrenda a los ancianos de Judea. Él se levanta, inspirado por el Espíritu, profetiza, la iglesia recibe la profecía y envían una ofrenda entonces por medio de Pablo y Bernabé, que pertenecían también a la iglesia de Jerusalén. Este mensaje
traído por este hombre es una profecía. Y es un don que predomina en el libro de Hechos. Y en las cartas de Pablo, Pablo entonces trabaja lo que es el profeta y lo que es la profecía en el contexto de iglesia. Pero no estamos hablando de Pablo hoy. Pero el mensaje que trae este hombre llamado Ágabo es un mensaje comprensible en lenguaje ordinario, bajo la inspiración del Espíritu, trae esta profecía. Y específicamente es una profecía de eventos que van a acontecer. De eso es que trata su profecía. Incluso cuando Pablo más adelante habla en 1 Corintios 12, 28, 14, 5, 20, 24 y en Efesios 4, 11, habla la importancia y el gran valor que tiene el profeta y el rol de la profecía dentro del contexto de iglesia. Y lo importante que es para edificar a los creyentes, 1 Corintios 14, 3. Entonces, este hombre llamado Ágabo en el libro de Hechos aparece 2 veces haciendo profecía. Esta es la primera vez. Hace una predicción sobre la hambruna que venía especialmente para la región de Judea. Más adelante aparece en Hechos 21, 10 al 11, donde predice que Pablo iba a ser arrestado cuando llegara a Jerusalén. Y las 2 profecías pues se cumplieron. Hay un historiador que no tiene que ver nada con el cristianismo, sino es un historiador de la historia humana que se llama Josefo. Y él habla de que sí, durante ese tiempo hubo una hambruna en Judea. Podemos comprobar que la Biblia dice que sí hubo una hambruna y vemos que, porque Pablo habla de esa hambruna en Gálatas también, y podemos ver que un historiador que no es cristiano también confirma que esta profecía se cumplió, que sí esa hambruna ocurrió. Entonces, vemos que esta iglesia joven que fue fundada sin querer queriendo, por cristianos que venían de Jerusalén, en su espíritu misionero, comienzan entonces a enviar nuevamente ayuda a la iglesia madre en Jerusalén. Y vemos cómo los papeles se invierten. Jerusalén quizás envió estos misioneros a esta región. Ahora vemos que Antioquía entonces envía ayuda a la iglesia en Jerusalén. Así que habían entonces 2 potencias en cuanto a iglesias. La iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía se convierte en un centro poderoso del cristianismo, especialmente para los no judíos. Ahora, en todo ese contexto es que se ubican los profetas